Soy Juan, tengo 13 años y siento que me están empezando a pasar cosas con mi cuerpo. En realidad, esas cosas las sentía desde niño, pero no me acuerdo bien cómo era. Sé que se sentía bien, era como tomar un helado. Ahora es diferente. Siento que me dan más ganas de verme, de tocarme. De un día para otro sentí que mi cuerpo cambió un montón. Algunas personas me empezaron a gustar y creo que yo también les puedo gustar, no sé. El otro día en el colegio escuché a unos chicos hablar de masturbación. Me dio curiosidad, pero no me acerqué. No los conocía tanto y creo que es algo muy personal. Es que la palabra masturbación tampoco es que ayude, ¿no? Y las cosas que dicen, que si te tocas te crecen pelos en las manos, que te quedas sin energía. Y la peor es que te puedes quedar ciego, es terrible. Traté de hablarlo con personas en las que confío. Me gustaría poder hablarlo con papá o con mamá. No, mejor con papá. La semana pasada estaba decidido a hablar con él, pero no me animé a preguntarle. Estuve a punto, casito, pero justo su equipo metió un gol. A mi mami le quiero mucho, pero me dio como cosa. ¿Qué le iba a preguntar? Mamá, tú cuando eras joven, tú te... Chuta, no es cosa fácil. Hay veces que quiero tomarme mi tiempo para probar, pero en casa tenemos un solo baño. Juan, apúrate que ya no aguanto. Juan, la comida. Juan, desocupa el baño. Por suerte, a veces me puedo terminar de bañar tranquilo. Y después me siento mejor, mucho mejor. Pero me gustaría saber más. Saber si es bueno, si es malo. No sentirme culpable. Disfrutarlo. Si sentir placer es bueno. Es algo que se siente tan bien. Es mi cuerpo. Quisiera sentirme seguro. Y también quisiera que no me interrumpan tanto. Y tener mi propio espacio. ¿Es mucho pedir? No sé. Ojalá me anime a hablarlo con papá. En realidad, él debería acercarse. No creo que sienta vergüenza, ¿o sí? Supongo que él también habrá pasado por esto. Bañar. Nos bañamos todos, ¿no? Desde muy chica todos me dicen Anita, pero a mí no me gusta mucho. Quisiera que me llamaran simplemente Ana. Acabo de cumplir ya 14 años y siento a mi cuerpo diferente. Creo que estoy empezando a conocerlo un poco más. No es que antes no sintiera cosas. Desde niña ya me daba curiosidad mirarme cuando me bañaba o me cambiaba de ropa. Me gustaba jugar con mis manos, tocando partes de mi cuerpo que no podía ver. Y ahora siento cosas nuevas, sensaciones lindas, ganas de tocarme. Pero hace unos meses empecé a tener mi periodo y todo empezó a cambiar en mí. Ese día me pareció raro escuchar una conversación en la que mi tía le decía sonriendo a mi mamá y es una mujercita. ¿Y qué era antes entonces? Pero esto de sentir cosas nuevas me da bastante vergüenza y me molesta no tener muchos espacios para estar sola. En mi casa tengo que compartir la habitación con mis 2 hermanos más chicos y siempre están dando vueltas por ahí, cogiendo mis cosas y poniéndolas en otros lados, sin respetar mi intimidad. Ahora en mi familia me preguntan hasta si tengo novio. Hay días en que no me siento tan linda, la verdad. A veces pruebo parecerme a otras, pero al final me doy cuenta que lo mejor que tengo es ser yo misma. Además, cuando tengo esas sensaciones agradables, me siento más segura. Sé mejor como soy. Es como si me pudiera ver más bonita. Con mis amigas no hablamos nunca de eso. Con mis padres tampoco. Pero sí es algo que me hace sentir bien. No debería ser malo o sucio como dicen algunos. A mí me gusta y me hace sentir bien conmigo misma. Pero quizás no sea bien visto por los grandes. ¿Será que a mi mamá también le habrá pasado lo mismo? Y si le pregunto, me muero de la vergüenza, pero le voy a preguntar. Siempre dice que quiere lo mejor para mí y le creo. Así que, como diría mi tía, vamos a hablar de mujercita a mujer.